Hola mujeres, bienvenidas al canal de La Mujer Salvaje. El día de hoy vamos a hacer la lectura del libro Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés. Vamos a leer juntas el capítulo 11, El calor, la recuperación de la sexualidad sagrada. Las diosas obscenas. Hay un ser que habita en el subsuelo salvaje de la naturaleza femenina. Esta criatura es nuestra naturaleza sensorial y como cualquier criatura integral tiene sus propios ciclos naturales y nutritivos. Este ser es inquisitivo, amante de la relación, a veces rebasa energía y otras permanece en estado de reposo. Reacciona a los estímulos sensoriales, la música, el movimiento, la comida, la bebida, la paz, el silencio, la belleza, la oscuridad. Este aspecto de la mujer es el que posee calor. No un calor del tipo, vamos a acostarnos, nena, sino un fuego subterráneo cuyas llamas suben y bajan cíclicamente. A partir de la energía que ahí se libera, la mujer actúa según le parece. El calor de la mujer no es un estado de excitación sexual, sino un estado de intensa conciencia sensorial que incluye su sexualidad, pero no se limita a esta. Mucho se podría escribir acerca del uso y el abuso de la naturaleza sensorial de las mujeres y acerca de la manera en que ellas y los demás reprimen sus ritmos naturales o intentan apagarlos por completo. Pero vamos a centrarnos en su lugar en un aspecto que es ardiente y decididamente salvaje y despide un calor que mantiene caldeadas las bajas sensaciones. En la época moderna apenas se ha prestado atención a esta expresión sensorial de las mujeres y en muchos lugares y momentos incluso se le ha desterrado por completo. Hay un aspecto de la sexualidad de las mujeres que en la antigüedad se llamaba lo obsceno sagrado, no con el significado que hoy utilizamos la palabra obsceno, sino con el de sexualmente sabio e ingenioso, y se tributaban a las diosas unos cultos dedicados, en parte, a la irreverente sexualidad femenina. Los ritos no eran despreciativos, sino que más bien pretendían representar algunas partes del inconsciente que incluso hoy en día siguen siendo misteriosas e inexploradas. La idea misma de la sexualidad como algo sagrado y más concretamente de la obscenidad como un aspecto de la sexualidad sagrada es esencial para la naturaleza salvaje. Había en las antiguas culturas femeninas unas diosas de la obscenidad, así llamadas por su ingenua y sin embargo astuta lascivia. Pero el lenguaje, por lo menos en castellano, dificulta enormemente la comprensión de las diosas de la obscenidad, como no sea en términos vulgares. He aquí el significado del adjetivo obsceno y otros vocablos afines. A través de estos significados creo que se comprenderá por qué razón este aspecto del antiguo culto de la diosa fue desterrado bajo tierra. Me gustaría que mis lectores consideraran estas tres definiciones de diccionario y sacaran sus propias consecuencias. Sucio. El significado del término se ha extendido hasta abarcar cualquier tipo de suciedad y especialmente el lenguaje obsceno. Palabrota, palabra obscena, expresión utilizada también actualmente para designar algo que se ha convertido en social o políticamente impopular o sospechoso, a menudo a causa de críticas y descalificaciones injustificadas y por no seguir las tendencias del momento. Obsceno, del hebreo antiguo ob,
con el significado de maga, bruja. Según el diccionario crítico etimológico de J. Corominas, del latín succidus, húmedo, jugoso, derivado de succus, jugo, savia. Según el diccionario crítico etimológico Corominas, del latín obscenus, siniestro, fatal, indecente, obsceno. En latín, los mejores vacilan entre obscenus y obscaenus. La etimología en latín es dudosa. Según el diccionario enciclopédico de la lengua inglesa Webster, la palabra de etimología incierta podría estar relacionada con el término latino caenum o senum, suciedad. Todos estos términos tienen cierto carácter despectivo y sin embargo subsisten en todas las culturas mundiales vestigios de cuentos que han sobrevivido a las distintas purgas. En ellos se nos dice que lo obsceno no es vulgar en absoluto, sí que más bien se parece a una especie de criatura de naturaleza fantástica que uno quisiera tener por amiga y cuya visita desearía con todo el alma recibir. Hace unos años, cuando empecé a narrar cuentos de la diosa obscena, las mujeres sonreían y después se reían al oír los relatos de las hazañas de las mujeres, tanto reales como mitológicas, que utilizaban su sexualidad y su sensualidad para conseguir un objetivo, aliviar una pena o provocar la risa, y por este medio enderezar algo que se había torcido en la psique. También me llamó la atención la forma en que las mujeres se aproximaban al umbral de la risa cuando se hablaba de estas cuestiones. Primero tenían que apartar a un lado todas las enseñanzas recibidas, según las cuales reírse de aquella manera no era propio de una señora. Y yo comprobaba que el hecho de ser una señora en una situación apropiada ahogaba a una mujer en lugar de ayudarla a respirar. Para saber reír hay que poder exhalar el aire e inspirar en rápida sucesión. Sabemos por la kinesiología y otras terapias corporales como el Hakomi que el hecho de inspirar nos hace experimentar sensaciones y que cuando no queremos sentir nada, contenemos la respiración. Cuando se ríe, la mujer respira libremente y al hacerlo es posible que empiece a experimentar unas sensaciones no autorizadas. ¿Y qué clase de sensaciones son estas? Pues bien, en realidad no son sensaciones, sino un alivio y un remedio para las sensaciones. Un alivio y un remedio que a menudo dan lugar a la liberación de lágrimas reprimidas y a la recuperación de recuerdos olvidados o a la rotura de las cadenas de la personalidad sensual. Comprendí que la importancia de estas antiguas diosas de la obscenidad quedaba demostrada por su capacidad de soltar lo que estaba demasiado tenso, borrar la tristeza, provocar el cuerpo una especie de humor que no pertenece al intelecto, sino al cuerpo, y mantener expeditos estos canales. Es el cuerpo el que se ríe con los cuentos del coyote y los del tío Trumpa, las frases de Mae West y etc. Las travesuras y el humor de las diosas obscenas pueden hacer que una vital modalidad de medicina se extienda por todos los sistemas neurológicos y endocrinos del cuerpo. Los 3 cuentos siguientes simbolizan lo obsceno en el sentido que aquí hemos atribuido al término,
es decir, una especie de encantamiento sexual, sensual, que produce una agradable sensación emocional. 2 son antiguos y 1 moderno. Giran en torno a las diosas obscenas que llevan mucho tiempo vagando sin rumbo bajo tierra. En sentido positivo, pertenecen a la tierra fértil, el barro, el cieno de la psique, la sustancia creativa de la que procede todo el arte. De hecho, las diosas sucias representan el aspecto sexual y sagrado de la mujer salvaje. Baubo, la diosa del vientre. Hay un dicho muy expresivo: ella habla por la entrepierna. Hay cuentos de la entrepierna en todo el mundo. Uno de ellos es el cuento de Baubo, una diosa de la antigua Grecia, la llamada diosa de la obscenidad. Se le atribuyen también otros nombres, como por ejemplo Yambe, y parece ser que los griegos la tomaron prestada de otras culturas más antiguas. Desde tiempos inmemoriales existen arquetípicas diosas salvajes de la sexualidad sagrada y de la naturaleza de la vida, muerte, vida. Solo existe una famosa referencia a Baubo en las escrituras de la antigüedad, lo cual parece indicar que su culto fue destruido y quedó enterrado bajo la estampida provocada por las distintas conquistas. Tengo la corazonada de que en algún lugar, quizá bajo las boscosas colinas y los lagos de Europa y de Oriente Próximo, hay templos dedicados a ella, incluso con objetos y iconos óseos. Por consiguiente, no es de extrañar que muy pocas personas hayan oído hablar de Baubo, pero no olvidemos que un retazo de arquetipo puede contener la imagen del todo, y el retazo lo tenemos, pues conservamos un cuento protagonizado por Baubo. Es una de las más seductoras y pícaras divinidades del Olimpo. Esta es mi versión de cantadora, basada en el antiguo y salvaje vestigio de Baubo, que sigue brillando en los mitos postmatriarcales griegos y en los himnos homéricos. Deméter, la madre tierra, tenía una hermosa hija llamada Perséfone, que un día estaba jugando en un prado. De pronto Perséfone tropezó en una preciosa flor y alargó las puntas de los dedos para acariciar su bella corola. Súbitamente el suelo empezó a estremecerse y un gigantesco zigzag rasgó la tierra. De las profundidades de la tierra surgió Hades, el dios de ultratumba. Era alto y poderoso y permanecía de pie en un carro negro tirado por 4 caballos de color espectral. Hades agarró a Perséfone y la trajo a su carro en medio de un revuelto de velos y sandalias. Después los caballos se precipitaron de nuevo al interior de la tierra. Los gritos de Perséfone son cada vez más débiles y a medida que se iba cerrando la brecha de la tierra como si nada hubiera ocurrido. Los gritos y el llanto de la doncella resonaron por todas las piedras de las montañas y subieron borbotando en un acuático lamento desde el fondo del mar. Deméter oyó gritar a las piedras, oyó los gritos del agua, después un pavoroso silencio cubrió toda la tierra mientras se aspiraba en el aire el perfume de las flores aplastadas. Arrancándose la diadema que adornaba su inmortal cabello y desplegando los oscuros velos que le cubrían los hombros, Deméter voló sobre la tierra como un ave gigantesca buscando y llamando a su hija.
Aquella noche una vieja bruja les comentó a sus hermanas junto a la entrada de su cueva que aquel día había oído 3 gritos. Uno era el de una voz juvenil lanzando alaridos de terror, otro una quejumbrosa llamada y el tercero el llanto de una madre. No hubo manera de encontrar a Perséfone y así inició Deméter la búsqueda de su amada hija a lo largo de vanos meses. Deméter estaba furiosa, lloraba, gritaba, preguntaba, buscaba en todos los parajes de la tierra, por arriba, por abajo y por adentro. Suplicaba compasión y pedía la muerte, pero por mucho que se esforzaba no conseguía encontrar a su hija del alma. Así pues ella, la que lo hacía creer todo eternamente, maldijo todas las tierras fértiles del mundo, gritando en su dolor: «Morid, morid, morid». A causa de la maldición de Deméter, ningún niño pudo nacer, no creció trigo para amasar el pan, no hubo flores para las fiestas ni ramas para los muertos. Todo estaba marchito y consumido en la tierra reseca y los secos pechos. La propia Deméter ya no se bañaba, sus túnicas estaban empapadas de barro y el cabello le colgaba en enmarañados mechones. A pesar del terrible dolor de su corazón, no se daba por vencida. Después de muchas preguntas, súplicas y incidentes que no habían dado el menor resultado, la diosa se desplomó junto a un pozo de una aldea donde nadie la conocía. Mientras permanecía apoyada contra la fría piedra del pozo, apareció una mujer, más bien una especie de mujer, que se acercó a ella bailando, agitando las caderas como si estuviera en pleno acto sexual, mientras sus pechos brincaban al compás de la danza. Al verla, Deméter no pudo por menos de esbozar una leve sonrisa. La bailarina era francamente prodigiosa, pues no tenía cabeza, sus pezones eran sus ojos y su vulva era su boca. Con aquella deliciosa boca empezó a contarle a Deméter unas historias muy graciosas. Deméter sonrió, después se rió por lo bajo y finalmente estalló en una sonora carcajada. Ambas mujeres, Baubo, la pequeña diosa del vientre, y la poderosa diosa de la madre tierra Deméter, se rieron juntas como locas. Y aquella risa sacó a Deméter de su depresión y le infundió la energía necesaria para reanudar la búsqueda de su hija. Y, con la ayuda de Baubo, de la vieja bruja Hécate y del sol Helios, consiguió finalmente su objetivo. Perséfone fue devuelta a su madre. El mundo, la tierra y los vientres de las mujeres volvieron a crecer. La pequeña Baubo siempre me ha gustado 1000 veces más que cualquier otra diosa de la mitología griega, quizás más que ninguna otra figura. Procede sin duda de las diosas del vientre neolíticas, unas misteriosas figuras sin cabeza y a veces sin brazos ni piernas. Nos quedamos cortos diciendo que son figuras de la fertilidad, pues está claro que son mucho más que eso. Son los talismanes de las conversaciones femeninas, es decir, de la clase de conversación que las mujeres jamás mantendrían en presencia de un hombre como no fuera en circunstancias extraordinarias. Estas figurillas representan unas sensibilidades y unas expresiones únicas en todo el mundo, los pechos y lo que se siente en el interior de las sensibles criaturas, los labios de la vulva, en lo que una mujer experimenta, unas sensaciones que los demás pueden imaginar, pero que solo ella conoce.
y la risa del vientre, que es una de las mejores medicinas que pueda tener una mujer. Siempre he pensado que el café clutch era un vestigio del antiguo ritual femenino del estar juntas, un ritual que, como el antiguo, se centra en conversaciones del vientre y en el que las mujeres hablan desde sus entrañas, dicen la verdad, se ríen como locas, se sienten más reconfortadas y cuando vuelven a casa todo marcha mejor. A veces cuesta conseguir que los hombres se retiren para que las mujeres puedan permanecer a solas entre sí. Sé que en tiempos antiguos las mujeres animaban a los hombres a que se fueran a pescar. Se trata de un estratagema utilizada por las mujeres desde tiempos inmemoriales para que los hombres se alejen y la mujer pueda quedarse sola o en compañía de otras mujeres. Las mujeres necesitan vivir de vez en cuando en una atmósfera exclusivamente femenina, ellas solas o con otras mujeres. Es un ciclo femenino natural. La energía masculina está muy bien, más que bien. Es suntuosa e impresionante, pero a veces es algo así como darse un atracón bombones. Nos apetece tomar durante unos cuantos días un poco de arroz frío y un caldo calentito para purificar el paladar. Tenernos que hacerlo de vez en cuando. Además, la pequeña diosa del vientre Baubo nos recuerda la interesante idea de que un poco de obscenidad puede ayudar a superar una depresión. Y es verdad que ciertas clases de risa, la que procede de todos estos relatos de las mujeres que se cuentan, esos relatos tan subidos de tono que rayan con el mal gusto, sirven para despertar la libido. Vuelven a encender el fuego del interés de una mujer por la vida. La diosa del vientre y la risa del vientre es lo que nosotras buscamos. Por consiguiente, te aconsejo que incluyas en tu colección unos cuantos cuentecitos guarros como el de Baubo. Esta forma reducida de cuento es una poderosa medicina. El divertido cuento guarro no solo puede disipar una depresión, sino también arrancar la negra furia que oprime el corazón, consiguiendo que la mujer sea más feliz que antes. Pruébalo y verás. Y ahora confieso que no puedo decir gran cosa acerca de los siguientes aspectos del cuento del Baubo, pues están destinados a ser comentados en pequeños grupos integrados exclusivamente por mujeres. Pero sí puedo decir lo siguiente: Baubo posee otra característica: ve a través de los pezones. Para los hombres es un misterio, pero cuando se lo comento a las mujeres, estas asienten energéticamente con la cabeza y dicen: ya sé lo que quieres decir. El hecho de ver a través de los pezones es ciertamente un atributo sensorial. Los pezones son unos órganos psíquicos que reaccionan a la temperatura, el temor, la cólera, el ruido. Son un órgano sensorial como lo son los ojos de la cabeza. En cuanto a lo de hablar por la vulva, se trata desde un punto de vista simbólico de hablar desde la prima materia, el más básico y más sincero nivel de verdad. Es el vital. ¿Qué otra cosa se puede decir sino de Baubo? Habla desde el barro madre, la profunda mina, literalmente desde las profundidades. En el relato de Demeter que busca a su hija, nadie sabe qué palabras le dirigió exactamente Baubo a Demeter, pero ya tenemos cierta idea. El coyote Dick.
creyó que las cosas que Baubo le contó a Deméter eran chistes femeninos acerca de estos transmisores y receptores que tienen unas formas tan bonitas, los órganos genitales. En caso de que fuera así, me imagino que Baubo le debió de contar a Deméter un cuento como el siguiente que yo le oí relatar hace unos años al viejo encargado de un aparcamiento de caravanas de la ciudad de Nogales. Se llamaba Old Red y afirmaba tener sangre nativa. No llevaba puesta la dentadura postiza y hacía varios días que no se afeitaba. Su anciana y bella esposa, Willowdene, poseía un rostro hermoso, pero ajado. Me dijo que una vez le habían roto la nariz en una riña de bar. Eran propietarios de 3 Cadillacs, pero ninguno de ellos funcionaba. Tenían un perro chihuahua que ella mantenía en la cocina en el interior de un parque infantil. Él era uno de esos hombres que no se quitan el sombrero ni siquiera cuando se sientan en la taza del excusado. Yo estaba buscando cuentos y había entrado en el recinto con mi pequeña caravana, Napani. Bueno, pues, ¿conocen ustedes algún cuento de esta región? Les pregunté refiriéndome a la zona y sus alrededores. Old Red miró pícaramente a su mujer con una sonrisa en los labios y la provocó diciendo en tono burlón: «Le voy a contar el cuento de Coyote Dick. Red, no le cuentes este cuento, Red, ni si te ocurra». «Pues se lo pienso contar», aseguró Old Red. Willowdene se sostuvo la cabeza entre las manos y habló mirando a la mesa. «No le cuentes este cuento, Red, hablo en serio». «Pues yo se le voy a contar ahora mismo, Willowdene». Willowdene se sentó de lado en su silla y se cubrió los ojos con las manos como si acabara de quedarse ciega. «Eso es lo que Old Red me contó». Dijo que se lo había contado un navajo, que se lo había oído contar a un mexicano, que se lo había oído cantar a un hopi. Había una vez un tal Coyote Dick, la criatura más lista y al mismo tiempo más tonta que cupiera imaginar. Siempre estaba hambriento de algo y siempre andaba gastando bromas a la gente para conseguir lo que quería. El resto del tiempo se lo pasaba durmiendo. Bueno, pues, un día mientras Coyote Dick estaba durmiendo, su miembro se hartó y decidió abandonarlo para pegarse al solo una juerga. Se despegó del Coyote Dick y echó a correr camino abajo. En realidad, brincaba camino abajo, pues solo tenía una pierna. Brincó y se lo estaba pasando tan bien que se apartó del camino y se adentró a un bosque donde, ¡oh no!, fue a saltar directamente a un ortigal. ¡Ah!, gritó. ¡Oh, cómo me pica!, chilló. ¡Socorro, socorro! El alboroto de los gritos despertó a Coyote Dick y cuando éste bajó la mano para poner en marcha su corazón con la acostumbrada manivela, ésta había desaparecido. Coyote Dick bajó corriendo por el camino, sosteniéndose de la entrepierna con las manos, y llegó finalmente al lugar donde se encontraba su pene en la situación más apurada que imaginarse pueda. Coyote Dick sacó amorosamente su aventurero miembro de las ortigas, le dio unas palmadas para acalmarlo y se lo volvió a colocar en su sitio. Old Red se rió tanto que hasta le dio un acceso de tos y los ojos le salieron de las órbitas. Y este es el cuento de Coyote Dick. Willowdene le recordó: «Has olvidado contarle el final». «¿Qué final? Ya le he contado el final», masculló Old Red. «Has olvidado contarle el verdadero final del cuento, viejo bidón de gasolina». «Pues ya que lo recuerdas tan bien, cuéntaselo tú».
Sonó el timbre de la puerta y el viejo se levantó desde su desvencijada silla. Willowdene me miró directamente a la cara con los ojos brillando como luceros. El final del cuento es la moraleja. En aquel momento Baobo se apoderó de Willowdene, pues ésta empezó a reírse por lo bajo. A continuación, soltó una carcajada y finalmente estalló en una risotada del vientre tan prolongada que le asomaron las lágrimas a los ojos, y tardó 2 minutos en pronunciar estas últimas 3 frases, repitiendo cada palabra 2 o 3 veces, entre jadeos y entrecortados. La moraleja es que aquellas ortigas, cuando Coyote Dick se apartó de ellas, le provocaron picor en la pincha por siempre jamás. Y es por eso por lo que los hombres siempre se acercan como el que no quiere la cosa a las mujeres para restregarse contra ellas y ponen cara de «Uy, cuánto me pica». Porque, mire usted, a esta picha universal le pica todo desde la primera vez que se escapó. No sé muy bien qué es lo que me llamó la atención, pero el caso es que ambas permanecimos sentadas en la cocina gritando de la risa y golpeando la mesa con las palmas de las manos hasta quedarnos casi sin fuerzas. Después, aquella sensación me recordó lo que una persona experimenta cuando se acaba de comer un buen manojo de rábanos. Creo que esta es la clase de cuento que contó Baobo. En su repertorio se incluye cualquier cosa que haga desternillarse de risa a las mujeres sin que les importe enseñar las amígdalas y dejar que les cuelgue el vientre y se les estremezcan los pechos. La risa de carácter sexual tiene algo que le distingue de cualquier otra risa provocada por cosas más inocuas. Una risa sexual penetra muy adentro de la psique, hace vibrar todo lo que está suelto, juega sobre nuestros huesos y hace que una deliciosa sensación nos recoja todo el cuerpo. Es una forma de placer salvaje que pertenece al repertorio psíquico de todas las mujeres. Lo sagrado y lo sensual, sexual viven muy cerca el uno del otro y en la psique, pues ambos entran en acción cuando el sujeto experimenta una sensación de asombro causada no por la intelectualización de algo, sino por la percepción de algo que recoge los caminos físicos del cuerpo, algo que por un instante o en todo momento, ya sea un beso, una visión, una risa del vientre o cualquier otra cosa, nos hace cambiar, nos sacude, nos lleva a la cumbre, nos suaviza las arrugas y nos ofrece un paso de baile, un silbido, un auténtico estallido de vida. En lo sagrado, lo obsceno y lo sexual siempre hay una risa salvaje esperando un breve paso de silenciosa risa, o de desagradable risa de bruja, o un jadeo que es una carcajada, o una risa salvaje y animal, o un gorjeo que es como un recorrido por la escala musical. La risa es la cara oculta de la sexualidad de las mujeres. Tiene carácter físico, es elemental, apasionada, revitalizadora y por consiguiente excitante. Es una especie de momentánea sexualidad de la alegría, un verdadero amor sensual que vuela libre, vive, muere y renace por obra de su propia energía. Es sagrado porque es curativo, es sensual porque despierta el cuerpo y las emociones, es sexual porque resulta excitante y provoca oleadas de placer. No es unidimensional
pues la risa es algo que una persona comparte consigo misma y con muchas otras personas. Es la sexualidad más salvaje de la mujer. Vamos a echar otro vistazo a los cuentos femeninos y a las diosas obscenas. He aquí un cuento que yo descubrí de niña. Es asombroso la de cosas que pueden oír los niños sin que los mayores se enteren. Una excursión a Ruanda. Yo tenía unos 12 años y estábamos en el lago de Big Bass de Michigan. Después de preparar el desayuno y el almuerzo para 40 personas, todas mis simpáticas y rolizas parientes, mi madre y mis tías, se tendieron a tomar el sol en unas tumbonas y empezaron a charlar y a reírse entre sí. Los hombres estaban pescando, es decir, se habían largado a alguna parte para bromear y contarse sus chistes y sus cuentos. Yo estaba jugando cerca de las mujeres. De repente oí unos gritos estridentes. Alarmada, corrí al lugar donde estaban las mujeres, pero no las vi llorando de dolor, sino riéndose. Entre chillidos, una de mis tías repetía cada vez que lograba recuperar el resuelo: «¡Se taparon la cara! ¡Se taparon la cara!». Aquella misteriosa frase les volvió a provocar renovados accesos de la risa. Gritaban, se atragantaban y no paraban de reírse. Sobre el regazo de una de mis tías vi una revista. Más tarde, mientras las mujeres dormitaban bajo el sol, tiré la revista de debajo de su mano dormida, me tendí bajo la tumbona y empecé a leer con los ojos enormemente abiertos a causa del asombro. En la página se relataba una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Decía más o menos: el general Eisenhower tenía que efectuar una visita a sus tropas de Ruanda. Hubiera podido ser Borneo, hubiera podido ser el general MacArthur. Los nombres significaban muy poco para mí por aquel entonces. El gobernador, que quería que todas las nativas se alineaban al borde de la carretera de la tierra y saludaran y victoriaran a Eisenhower cuando éste pasara en su jeep. El único problema era que las nativas solo llevaban encima un collar de cuentas y a veces un pequeño cinturón de cuero. No, eso no podía ser de ninguna manera. El gobernador mandó llamar al jefe de la tribu y le expuso su apurada situación. «No se preocupe», dijo el jefe de la tribu. Si el gobernador le pudiera proporcionar varias docenas de faldas y blusas, él se encargaría de que las mujeres se las pusieran en la ocasión en que aquel trascendental acontecimiento sucediera. El gobernador y los misioneros de la zona consiguieron proporcionárselas. Sin embargo, el día del gran desfile, pocos minutos antes del paso de Eisenhower por la carretera a bordo de su jeep, descubrieron que las nativas se habían puesto las faldas, pero como las blusas no les gustaban, se les habían dejado en casa, por lo cual todas ellas se apretujaban a ambos lados de la carretera, vestidas con las faldas pero con los pechos al aire y sin ninguna otra prenda, ni el menor asomo de ropa interior. Al gobernador por poco le da un ataque de apoplejía al enterarse, por lo que mandó llamar al jefe de la tribu, el que le aseguró que la jefa de la tribu había hablado con él y le había asegurado a su vez que las mujeres habían accedido a cubrirse los pechos cuando pasara el general. «¿Estás seguro?», rugió el gobernador. «Estoy seguro, muy seguro», contestó el jefe de la tribu. Bueno, pues ya no quedaba tiempo para discutir, y solo cabe imaginar la reacción del general Eisenhower cuando su jeep avanzó traqueteando por la carretera y una tras otra las mujeres se fueron levantando graciosamente la parte delantera de la holgada falda para taparse la cara con ella. Tendida bajo la tumbona reprimí la risa.
Era el cuento más tonto que jamás en mi vida hubiera oído. Era un cuento maravilloso, un cuento emocionante, pero intuitivamente comprendí que también era algo prohibido, por lo que me guardé para mí sola durante muchos años. Y a veces, en momentos de tensión o dificultad, antes de representarme a los exámenes universitarios, pensaba en las mujeres de Ruanda que se habían cubierto la cara con las faldas, y sin duda se debían de haber partido de risa detrás de ellas. Y entonces me reía y me sentía centrada, fuerte y rebosante de sentido práctico. Este es sin duda otro de los beneficios de las bromas y de las risas compartidas entre mujeres. Todo se convierte en una medicina para los tiempos difíciles, en un tónico para más tarde. Es una diversión buena, limpia y guarra. ¿Cabe imaginar lo sexual y lo irreverente como algo sagrado? Sí, sobre todo cuando son medicinales y favorecen la integridad y la reparación del corazón. Jung observó que cuando alguien acudía a su consulta quejándose de algún trastorno sexual, la mayoría de las veces el trastorno era un problema del espíritu y del alma, y cuando alguien le hablaba de un problema espiritual, el verdadero problema solía ser de carácter sexual. En este sentido, la sexualidad se puede considerar una medicina para el espíritu y por consiguiente algo sagrado. Cuando la risa sexual es un remedio, se convierte en una risa sagrada, y cualquier cosa que provoque una risa curativa también es sagrada. Cuando la risa ayuda sin causar daño, cuando una risa ilumina, realinea, reordena y reafirma el poder y la fuerza, es una risa saludable. Cuando la risa hace que la gente se alegre de estar viva y de estar ahí, más consciente del amor y fortalecida por el eros, cuando disipa su tristeza y la libera de la furia, es una risa sagrada. Cuando la gente se siente más grande y mejor, más generosa y sensible, la risa es sagrada. En el arquetipo de la mujer salvaje hay mucho espacio para la naturaleza de las diosas obscenas. En la naturaleza salvaje, lo sagrado y lo irreverente, lo sagrado y lo sexual, no están separados por sí, sino que viven juntos. Y yo me las imagino como un grupo de mujeres muy viejas que esperan al final del camino a que nosotras pasemos por allí. Están allí, en la psique, esperando a que pasemos, contándose mutuamente sus cuentos y riéndose como locas. Gracias por escucharnos hasta aquí. Por favor, regálanos tu like a este video y comparte con todas las mujeres que sientas que pueden beneficiarse de este contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigas recibiendo notificaciones de nuestras novedades.